Veamos qué pasa con la dilatación de los líquidos. A diferencia de los sólidos, los líquidos solamente tienen dilatación cúbica o volumétrica, debido a que no pueden tener dilatación lineal ni superficial. Entonces quedaría delta B sería gamma por el volumen inicial por delta T. Esta gamma es el coeficiente de dilatación cúbica o volumétrica. ¿Qué hay tablas para eso? Ahora, ¿qué pasa? Los líquidos no pueden estar por sí solos a menos que estén contenidos dentro de un recipiente. Entonces, si tenemos un recipiente, como en este caso, que puede ser un jarro, el cual tiene un líquido adentro, al darle calor, va a experimentar dos tipos de dilatación. Vamos a tener, por un lado, la dilatación del jarro, que es una dilatación de un sólido, que va a experimentar un aumento de volumen. Vamos a tener también la dilatación del líquido, que la represento acá en rojo, que en este caso es una dilatación cúbica. Y eso me va a dar como resultado una conjunción de dos dilataciones, de tal manera que, comparando con la altura del líquido, el líquido va a aumentar un poco la altura porque aumenta su volumen. Ahora, comparado con la condición inicial, esto que tengo acá se llama dilatación aparente. ¿Por qué aparente? Porque depende de la dilatación del sólido y del líquido. No es la dilatación real del líquido que nosotros estamos viendo, porque esta es la dilatación. Entonces, acá vamos a tener una dilatación del sólido, acá vamos a tener una dilatación del líquido, y siempre la dilatación en líquidos son mayores que la dilatación de los sólidos. Los coeficientes son mucho mayores en líquidos que en sólidos. Entonces siempre esta dilatación va a ser mayor que la dilatación del sólido. ¿Cómo obtengo la dilatación aparente? Haciendo dilatación del líquido menos la dilatación del sólido, delta dilatación del sólido, yo voy a tener el delta B aparente. Que es el que me figuraba en este resultado final. Ahora, yo puedo calcular con la dilatación del líquido cuál es el volumen final del líquido, y puedo calcular también en la dilatación del sólido cuál es el volumen final del sólido. Acá sí yo puedo comparar para saber si el líquido sobresale del recipiente o no, de acuerdo a la cantidad que tenga. Si el volumen del sólido es mayor que el volumen del líquido, yo voy a tener, si el volumen del final del sólido es mayor que el volumen final del líquido, yo voy a tener que no derrama líquido. En cambio, si el volumen final del sólido es menor que el volumen final del líquido, el líquido se derrama. Veamos este ejemplo. Un recipiente de aluminio de 1 litro, un jarro. Podemos dibujar un jarrito de aluminio de 1 litro. Tiene agua a ras, ¿sí? Al tope. Ustedes habrán visto o pueden experimentar que cuando yo pongo agua a ras en un recipiente y lo caliento, el agua va a empezar a rebalsar, antes que hierva, va a empezar a rebalsar, va a empezar a salir. Yo les había dicho que la dilatación de los líquidos
son mayores que la dilatación de los sólidos. Eso lo vamos a comprobar ahora. Aluminio, agua, tengo el coeficiente de dilatación lineal del aluminio y el coeficiente de dilatación volumétrico del agua. Las temperaturas extremas o inicial y final son 2 grados centígrados sacado de la heladera y lo vamos a calentar a 97 grados centígrados antes que hierva. Eso me da un delta T de 95 grados centígrados. Calculemos primero la variación de volumen del agua. Entonces, si yo calculo el delta volumen del agua, eso era el gamma por 10 a la menos 6,1 sobre grados centígrados por el volumen inicial, 1 litro. 1 litro es un decímetro cúbico y equivale a 1000 centímetros cúbicos. Entonces ponemos 1000 centímetros cúbicos por delta T, 97 grados centígrados. Esto me da como solución, centígrados con centígrados se va, y me da 119,95 centímetros cúbicos, volumen. Si yo quiero sacar el volumen final al que llega el agua, sería el volumen inicial, 1000, más 19,95. Esto me da 1019,95 centímetros cúbicos. Ya tengo el primer resultado. Veamos la variación de volumen del aluminio. En este caso es 3 veces la dilatación lineal 24 por 10 a la menos 6,1 sobre grados centígrados por, como dice que está el RAS, también es 1 litro, 1000 centímetros cúbicos por 97 grados centígrados. Centígrados con centígrados se va y me va a quedar como resultado 6,84 centímetros cúbicos. El volumen final del agua va a ser el volumen inicial más 6, del aluminio, del aluminio, 6,84 centímetros cúbicos. Esto me da 1006,84 centímetros cúbicos. Como ven, el líquido tiene un mayor volumen final que el volumen final del aluminio. Entonces se va a derramar. ¿Cuánto líquido se va a derramar? Entonces, el volumen derramado va a ser igual el volumen final del agua menos el volumen final del aluminio. Esto me da 13,11 centímetros cúbicos. Entonces, comprobamos que realmente un líquido dentro de un recipiente al ras siempre va a derramar como consecuencia que su dilatación es mucho mayor que la dilatación del aluminio. Veamos qué sucede cuando el recipiente no está hasta el ras de agua. Seguimos con el mismo recipiente de aluminio de 1 litro de volumen. La cantidad de agua ahora es menor, son 960 centímetros cúbicos. Antes estaba al ras, era también 1 litro. Seguimos con la diferencia de temperatura de 95 grados centígrados. Veamos si derrama o no derrama líquido. Habíamos calculado que el delta B del aluminio nos había dado 6,84 centímetros cúbicos, lo cual me daba un volumen final
del aluminio de 1006,84 centímetros cúbicos. Y veamos qué pasa con el agua. La variación de volumen del agua va a ser 210 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados centígrados, por 960 centímetros cúbicos por 95 grados centígrados. Eso me daría una variación de volumen de 19,152 centímetros cúbicos. ¿Cuál sería el volumen final del agua? Sería 960 centímetros cúbicos más 19,15 centímetros cúbicos. El volumen final del agua nos daría 979,15 centímetros cúbicos. En comparación del volumen del recipiente, van a ver que el volumen final del agua es menor que el volumen final del aluminio, entonces no se derrama agua.